une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya vamos a presentar a nuestro invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios, mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. Muy honrados nos sentimos. Además también Radio Caracas Radio por esta trayectoria de 90 años, pionera de la radiodifusión en Venezuela, la radio que se ve en todas nuestras transmisiones, en todas las plataformas a través de RCR 750 en Periscope y también TuneIn. Bueno, caramba, quiero saludar y quiero presentar a Luis Gómez Calcaño. El profesor Luis Gómez Calcaño es sociólogo, investigador del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Gómez, ¿cómo está usted? Un abrazo de parte de Mingo y de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para usted. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo quiero convocarlo como venezolano y como estudioso de la situación ciudadana en nuestro país, porque sentimos en el equipo de trabajo, estábamos conversando ayer, que necesitábamos escuchar a una voz como la suya, a una persona como usted, para que nos orientara y nos dijera su parecer por el tránsito que ocupa al ciudadano venezolano en estos momentos de cara a unas convocatorias políticas donde no hay un estímulo y una emoción política misma para ser partícipes de esas convocatorias. ¿Qué siente usted, profesor? Sí, en realidad hay que partir del hecho de que la convocatoria que hace el régimen a unas elecciones parlamentarias es uno de esos trucos donde se aprovecha una excusa que es que la Constitución prevé que en este año debería haber unas elecciones parlamentarias. Se aprovecha eso para hacer una verdadera farsa, es decir, un truco, un acto de prestidigitación con el cual ellos van a lograr unos objetivos que no tienen nada que ver con lo que está previsto en la Constitución. En ese sentido, hay un paralelismo histórico muy grande con el plebiscito que trató de hacer la dictadura de Pérez Jiménez, o que en efecto hizo en 1957, porque en 1957 se tenían que haber hecho elecciones presidenciales. Claro. Y como realmente no se atrevían a hacer elecciones presidenciales, hizo una farsa electoral en la que la mayoría de los venezolanos se abstuvo y aparentemente todo le fue muy bien porque hizo el fraude que tenía previsto, pero eso no le sirvió para legitimar ni para estabilizar a su régimen. Es verdad. Creo que el paralelismo histórico es interesante. Sí. Ahora, profesor, sin embargo, ya no es la primera vez, esta no es la primera vez, y hay una manipulación hacia el empleado público que es arreado a participar en ese tipo de contiendas electorales, pues, ¿no? El mundo, ¿cómo verá eso? ¿Cuál es el peso específico que pueda tener la comunidad internacional para una farsa, una nueva farsa de esa naturaleza y de esa magnitud? Y a ciencia cierta, internamente, siempre al final les funciona a esta gente, pues, ¿no? Entonces hay una preocupación del ciudadano, cónchale, ¿qué nos va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el futuro de Juan Guaidó como presidente interino? ¿Cuál va a ser el futuro de la asamblea que reconocen la mayoría de los venezolanos, que fue la que elegimos la mayoría de los venezolanos? Tiene vida hasta la primera semana de enero. ¿Qué va a ocurrir después? Hay una gran incertidumbre y por otra parte esa incertidumbre la quiero conectar con su análisis para que nos brinde también qué opina de la consulta que el propio Juan Guaidó y otra serie de personas están tratando de motivar para que haya participación y va a ser en un lapso comprendido entre el 5 o el 6 de diciembre y el 12 de diciembre. Sí, evidentemente la Asamblea Nacional elegida en 2015 tiene un problema de legitimidad también, porque se apoyó en una base constitucional y en una base legal para
tener vigencia y para incluso elegir un presidente interino. Entonces, ese argumento es el que ha sido usado internacionalmente. Pero por otra parte hay que darse cuenta de que ya, digamos, eso que llaman la comunidad internacional está tan dividida y tan polarizada acerca de algunos temas que probablemente los que han venido apoyando a la oposición venezolana la seguirán apoyando, y los que han venido denigrando de ella y han venido atacándola la seguirán atacando. Ahora, es verdad que se va a perder buena parte de la legitimidad de la Asamblea Nacional, porque los diputados podrá haber la prolongación por alguna figura jurídica, pero se sabe que eso los va a debilitar. Lo que hay que distinguir entre una cosa es tener la legitimidad que da ser una Asamblea Nacional elegida legal y correctamente, y otra cosa es la legitimidad que da el reconocimiento por parte de las bases de la población venezolana de que esos líderes están luchando y van a seguir oponiéndose al régimen durante el tiempo que haga falta. Es decir, hay que separar la cuestión formal legal de la cuestión de fondo, que es la legitimidad que tengan esos líderes políticos frente a las bases. Claro. Ahora, la huida de Leopoldo López, ¿usted cree que de alguna manera impactó o ha incidido, o lo vamos a ver en los próximos días, de cara a esa misma consulta? Había un equipo que probablemente lo siga habiendo, pues no está se menciona el G4, que también ha sido un poco golpeado pues por las actuaciones y los zarpazos que ha hecho el régimen. Pero ¿qué siente usted de esta fractura, de esta división con relación a la gestión de Guaidó? Bueno, ahí tenemos que remontarnos a varios años atrás, empezando porque eso que se puede considerar una ruptura no es actual. Lamentablemente, la unidad entre los partidos de oposición siempre ha sido muy frágil. De hecho, el mayor éxito de la oposición venezolana fue crear la MUD, crear la Mesa de la Unidad Democrática, y la Mesa de la Unidad Democrática tuvo su mayor éxito en el 2015, cuando logró una mayoría de 2/3 en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ya la MUD venía herida por las diferencias internas, donde cada uno de los partidos estaba tratando de no solamente de luchar por las metas unitarias, sino luchar por sus propios intereses. Lo vemos cuando, por ejemplo, dentro de la MUD hubo un partido, Voluntad Popular, que decidió empezar a erosionarla cuando mostró su desconfianza frente al secretario ejecutivo de la MUD en aquel momento, y obligó a que se le sacara. Ya con eso se debilitó. Pero el segundo momento más grave es cuando, después que había un pacto hecho antes de las elecciones para turnarse en la Asamblea, en la presidencia de la Asamblea Nacional, Voluntad Popular una vez más decide romper el pacto y hace una alianza con Acción Democrática con un programa maximalista de corto plazo. Es decir, lamentablemente, en el momento de mayor triunfo de la unidad democrática es cuando las ambiciones internas, la impaciencia, el aventurerismo se adueñan de una parte de la unidad democrática, y lamentablemente esta es la historia que ha venido acosando a la oposición venezolana, la incapacidad de algunos, yo no digo de todos los actores, pero de unos más que otros, de subordinar sus intereses particulares como partido, sus intereses sectarios, a la unidad democrática. Ahora, eso nos va llevando hacia, a que esa debilidad fue obviamente perseguida por el régimen, y cuando se ve una debilidad en el adversario, se explota, claro, se utiliza, y eso favoreció. De todo modo, claro, el régimen
no iba a tolerar una coexistencia sana con una Asamblea Nacional opositora, porque esa no es su naturaleza. Pero el hecho es que los errores y la impaciencia de la oposición, de una parte de la oposición, se lo facilitaron. Ahora, de ahí se pasa al 2019. Uh-huh. El 2019, con la estrategia de nombrar un presidente interino, realmente movilizó a la gente, entusiasmó a la gente. Mucho. Pero esa era también una estrategia de muy corto plazo. Uh-huh. Era una estrategia que se basaba en la idea un poco ilusa de que había una parte de la coalición de gobierno, especialmente dentro de los militares, que iba a traicionar, digamos, al bloque madurista. Es verdad. Y eso, así como no pasó en 2014 con la salida, tampoco pasó en 2017, entonces se llega al extremo ya ridículo del 30 de abril de 2019. Claro. Que le hacen creer a algunos que Padrino López y Michael Moreno se iban a separar del gobierno. Y eso hace que toda la presidencia interina de Guaidó estaba pensada en una cuestión que iba a durar, cuando mucho, 2 o 3 meses. Cortoplacista, sí. Exacto. Y entonces el problema, como nos pasa mucho en Venezuela, que inventamos una solución provisional y esa solución provisional se va prolongando, pero ya las condiciones no son para eso. Entonces, la consulta. Uh-huh. La consulta en sí no tiene nada de malo que se haga, pero hay 2 problemas. La primera pregunta de la consulta es una cosa, primero, que hasta cuesta entenderla. Es una oración, aquí la estoy viendo, una oración de 4 líneas. Uh-huh. Además, que parece estar pidiendo un cheque en blanco. Sí, una vez más. Dice, apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional. Es decir, apoya usted todo lo que nosotros decidamos hacer, uh-huh, para que se ponga fin al régimen. Y entonces es una pregunta muy retórica. Vaga. Pero que en el fondo lo peor de la pregunta es que nos está diciendo a los ciudadanos: me dan un cheque en blanco, sí, a mí, Asamblea Nacional, o a mí, a lo que queda de oposición, para hacer lo que a mí se me ocurra, por ejemplo, incluso locuras como la de la Operación Gedeón. Uh-huh. O el mismo 30 de abril. Y el mismo 30 de abril. Entonces, eso para un ciudadano que más o menos se interesa en la política ya es una cosa que dirá, bueno, está bien, ya que no hay más nada que hacer, yo puedo ir y participar en eso. Pero para el ciudadano que está tratando de sobrevivir, y que además sabe que el riesgo está en que si él participa en esa consulta, puede ser reprimido, porque hay uh-huh, todos los mecanismos de espionaje que ya están muy bien montados aceitados, claro, en todo el país. Lo hemos visto. Tanto el espionaje directo de si la persona va físicamente a participar en la consulta, como el espionaje electrónico. Sí. Entonces, me parece que como estrategia política corre el gravísimo riesgo de que haya poca participación. Vamos a hacer algo, vamos a identificar brevemente, estamos conversando con el profesor Luis Gómez Calcaño, sociólogo, investigador del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Varias inquietudes más en la próxima parte, pero identificamos y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Este fin de semana, ¿qué le parece si usted se desconecta y llama ahora más tarde a Wilfredo y a Lucrecia y dice: yo quisiera tener esta noche o mañana en la noche, voy a destapar un vino y quisiera unos embutidos, quisiera un chorizo español que Mingo ha mencionado en otras oportunidades, pero también quisiera unos quesitos. Voy a hacer una mesita de quesitos
con un casabito y voy a poner unos embutidos. De eso se encarga Comercializadora Prada. Claro, si tienen los mejores quesos, si tienen los mejores embutidos a los mejores precios con una calidad pero insuperable y se lo llevan a su casa. Bueno, ¿qué está esperando? Póngase de acuerdo con ellos, con Comercializadora Prada en su Instagram. @Prada. ¿Cuál es que es el Instagram? El Instagram de Comercializadora Prada. @Prada, @WPrada. Muy bien. Y el teléfono también funciona. 0424-134-6035. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Recuerden, amigos, se los voy a estar diciendo, este mes de noviembre es el mes del cuidado de nosotros los varones. Es el mes donde debemos chequearnos. Y usted cuenta con DELAP Biodiagnóstica. DELAP Biodiagnóstica. El antígeno prostático es clave. Su urólogo, haga su cita con su urólogo. Y el urólogo, y usted sabe ya, después de 40 años, el perfil 20 se lo va a hacer junto al antígeno prostático. Y le van a dar un tremendo descuento en DELAP Biodiagnóstica. ¿Qué le parece? Contáctelos de parte nuestra, pueden hablar con ellos en el WhatsApp en este mismo número, 0414-202-2900. Resultados en tiempo récord de la biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Ayer hablaba con mi amada amiga Chef Male Cárdenas. Usted, por favor, colóquese en estos momentos, porque voy a hacer un comentario del trabajo maravilloso de Male en su Instagram. Colóquese en el Instagram de Chef Male. Usted va a decir, qué belleza, qué bien trabajado, qué elegante, qué fino, cómo proyecta la imagen Chef Male. Todo lo que escribe, además. Y yo lo invito porque mañana tenemos una cita con Male, porque es el 7º taller online de panadería keto y low carb, es decir, bajo en carbohidratos para la Navidad. Vamos a aprender a preparar panetones y chocotones, vamos a aprender a preparar chocolate y pan de jamón además. Todas estas recetas, insisto, keto y bajas en carbohidratos. Mañana, inscríbanse cuanto antes, ahí tienen a mi bella genio, es mi bella genio, Male. Este sábado, toda la información en @Chef Male, inscríbete ya. Horneando amor y salud en un solo clic. Me gusta mucho hablar de Arnamar porque estoy hablándole a las mujeres de la casa. Consiéntanse este fin de semana. Pero hay algo que yo le estaba diciendo a Catherine que colocáramos en el Instagram, en el más reciente post que han colocado ellos. Y es una maravilla porque usted va a consultar secretos de belleza. Usted le va a preguntar a las muchachas que manejan el Instagram de Arnamar qué hacer con las cremas, qué hacer con los tintes, qué hacer con el champú, qué hacer con todos los productos de Arnamar, con la línea culitos también, que es de los chamos. Arnamar, el Instagram para que lo sigan y consulten allí todo, Arnamar Venezuela. Arnamar Cosméticos, cómplice de tus momentos de belleza. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Por todos los medios, mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. Gracias por ese reconocimiento. Y hoy conversando con el profesor Luis Gómez Calcaño, sociólogo, investigador del CENDES, Universidad Central de Venezuela. Profe,
Erika lo quiere saludar y quiere plantearle algunos aspectos también, Claro. interpretando a nuestro auditorio, que es mucho el que tenemos en estos momentos en los distintos chats. Buenos días, profesor Gómez. Buenos días. Escuchándole un poco sobre esto que usted comentaba de la ingenuidad y del 30 de abril, le preguntan si es real esa ingenuidad de la oposición. ¿Es posible que la oposición sea genuinamente ingenua o simplemente es parte de un show que conjuntamente con el régimen logra articular esta especie de falsa oposición? Bueno, yo creo que es interesante la pregunta porque yo creo que responde a una corriente de opinión que sobre todo está presente en las redes sociales y especialmente en Twitter, ¿no? Yo quisiera diferenciar. Una cosa es que uno critique a la oposición, realmente a la oposición que tenemos, y otra cosa es que uno crea en teorías conspirativas sobre esa oposición. Yo diría, mientras no haya pruebas fehacientes de que la oposición, como dicen, la oposición en general, esté en alguna especie de conspiración porque supuestamente tienen algunas ventajas o algunos acuerdos con el gobierno, mientras no haya pruebas de eso yo no las creo. Ahora, es evidente que en todas las dictaduras, y especialmente en las dictaduras de tipo totalitario como las que esta trata de imitar, siempre se logra infiltrar, siempre hay infiltrados en la oposición. Algún día sabremos quiénes son los infiltrados. Pero de ahí a decir que la oposición actual en su conjunto, como un bloque, es una aliada del gobierno y hace todo un teatro, bueno, habría que preguntarle a los que han estado presos en el helicoide si realmente eso ha formado parte de un teatro. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, por cierto, hay investigaciones serias que se han hecho en Venezuela y en otros países sobre cómo hay estos regímenes asesorados, por ejemplo, por el régimen cubano, por el régimen iraní. Estos regímenes crean falsas identidades, lo que llaman bots, en las redes sociales, y mucha de esa gente que a veces vemos como más furibundos, como opositores muy radicales acusando a la oposición, resulta que son simplemente bots y son manipulados. Así que yo le diría a la gente que tenga mucho cuidado, que sí tenemos todo el derecho de criticar cualquier error de la oposición, pero no nos dejemos manipular tampoco por ese tipo de campaña. Claro, fíjese una cosa, profe, yo escucho a Erika, a Marilia, a Jackson, que son los muchachos que tienen un segmento anterior a este de la entrevista, permanentemente están notificando, hoy hay una protesta del gremio de salud, mañana hay una protesta de la gente, de los educadores, hay una protesta de las enfermeras, hay una protesta, y uno termina viendo la protesta y son unos 4 pelagatos allí. ¿Qué es lo que ocurre? Usted que es un estudioso del comportamiento social, ¿qué es lo que ocurre en la opinión pública? ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad venezolana? Esta gente del régimen ha logrado una sociedad de serviles, ha logrado una sociedad de esclavos que viven de dádivas, y entonces nadie acompaña esas protestas de la gente que está pasando trabajo, que cómo se vive con $1, por el amor de Dios, $1 mensual. Entonces, ¿por qué eso no es una chispa? No termina de reventar, profesor. Bueno, porque los procesos de protesta que normalmente nosotros vemos el estallido, pero no vemos que el estallido está precedido de un largo trabajo de organización. Nosotros podemos ver estallidos puntuales, como bueno, en Venezuela el Caracazo, pero incluso el Caracazo, que tuvo mucho de espontáneo, tenía detrás de sí alguna gente organizándolo, sobre todo cuando se fue desarrollando más allá de los saqueos hacia un enfrentamiento armado. Sí. Entonces, en cualquier parte del mundo puede haber estallidos. Es más, el mismo ejemplo del Caracazo dice, el Caracazo fue un estallido, pero que no logró sus metas en el momento. Y un estallido espontáneo generalmente lo que hace es producir alguna conmoción, algún desorden, pero no produce por sí mismo el cambio político. Entonces, yo creo que todas esas protestas, yo creo que más bien muestran es una actitud de resistencia.
La resistencia es algo que se da cuando precisamente hay un régimen muy poderoso que no permite la conversión del descontento en acción política, porque eso es lo que está pasando y esa es la meta que quieren todos los totalitarismos. Yo digo, todavía en Venezuela no estamos en un régimen totalitario, pero es un régimen que tiene vocación totalitaria. Claro. Entonces, ¿cuál es el ideal de ese régimen? Que la gente sufre las consecuencias, pero no puede convertir esas protestas en cambio en la correlación de poder. Entonces ha logrado esa sumisión. La ha logrado, pero cuando la palabra sumisión, yo no la llamaría sumisión, sino yo la llamaría más bien adaptación a la realidad. Okay. Porque, ¿qué pasó? Pensemos, por ejemplo, en los países de Europa Oriental que estuvieron 45 años bajo el régimen impuesto por la Unión Soviética. En esos países la gente tuvo que someterse, si se quiera. El que no se podía ir, y la mayoría no se podía ir, tenían que someterse porque no había alternativa. Ahora, ¿qué pasó mientras tanto? Que había gente con sus pequeños grupos, los llamados disidentes, en los que nadie creía en los disidentes, que minorías. Trataban de hacer pequeñas cosas y de mantener, sobre todo, es como una actitud casi como de testimonio. Yo entiendo que el problema es que también ha habido algunos sectores de la oposición que nos han ofrecido la solución para allá. Sí. Sí, la salida, el 30 de abril, ¿cómo es que se llama? El sí o sí llega la ayuda humanitaria. Es decir, nos estaban ofreciendo unas opciones que si uno las ve objetivamente no eran realistas. Claro. Porque eso pasa por la erosión muy lenta del bloque en el poder. Sí. Entonces yo lo que diría es que más bien los venezolanos estamos tratando de sobrevivir en condiciones muy difíciles. Sí. Y yo más bien veo un gran mérito en que ya los venezolanos más bien dependemos menos del Estado que antes, porque hoy en día hay muchas personas que, claro, que necesitan la caja de CLAP, pero la caja de CLAP no les alcanza para sobrevivir y tienen que hacer otra cosa. Maroma, sí. Se la arreglan de alguna forma. Más bien a mí me parece admirable que la gente todavía salga a trabajar. Se reinventa y se reinventa y se reinventa. Profesor, claro, y tienen iniciativas y emprenden, aunque sea hacer alguna cuestión artesanal en sus casas. Pero también hay gente que dice, y ya se nos agotó el tiempo, profe, y será para otro programa, que eso también nos ha hecho mucho daño. Que estamos permanentemente corriendo la arruga. Mira, no hay gasolina, bueno, ya veremos, entonces vamos a darle al gas, y entonces, y no hay electricidad, recoge ahí una leña y una cuestión, y así cocinamos. Entonces, pero se nos agotó el tiempo, profe. Bueno. Me da pero por favor, permita que lo consultemos de nuevo en breve. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias al profesor Luis Gómez Calcaño. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí con ustedes es de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy es